Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, si ya tienes tu Biblia en el libro de Esdras, capítulo 7, vamos a comenzar a leer el versículo 1. La palabra del Señor dice así: Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraioth, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, este Esdras subió de Babilonia. Vamos a detenernos ahí en el versículo 6 en la primera parte, y vamos a ir desglosando, porque tenemos ahí muchos nombres, pero vamos a ver. Dice, pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, pues pasado el tiempo de la reconstrucción del templo. Vamos a tener un salto histórico entre el capítulo 6 y el capítulo 7. ¿A qué me refiero con este salto histórico? Bueno, cuando se construye el templo, se construye en el año 516 antes de Cristo, y vamos a encontrarnos que cuando va a subir Esdras, que es la primera vez que vemos a Esdras aparecer en este libro que lleva su nombre, va a ser en el capítulo 7 y va a ser en el año 458 antes de Cristo. Esto quiere decir que han pasado 60 años de la construcción del templo al capítulo 7, ¿no? Entre el capítulo 6 y capítulo 7 han pasado 60 años. Aproximadamente de la primer oleada o el primer retorno que vamos a tener de Babilonia hacia Israel, hacia Jerusalén, van a haber pasado unos 80 años. Entonces, ya ha pasado bastante tiempo aquí, y algo que quiero que entendamos es que Esdras no ha nacido en Israel, no ha nacido en Jerusalén, no conoce la tierra de Israel. Él nació en Babilonia, y vimos que Zorobabel, que es uno de los que regresa de los primeros líderes, también había sido nacido en Babilonia, pero en este caso ya estamos hablando de una segunda generación o tercera de hombres que han nacido en Babilonia. Pero Esdras tiene algo bien interesante dentro de su historia, y vamos a ver más adelante, vamos a regresar a los versículos 2 al 6, pero vamos a encontrarnos que se nos viene esta oleada de nombres que van a buscar hablarnos de dónde viene Esdras. Y van a buscar decirnos de dónde viene, porque era necesario para el pueblo de Israel saber su linaje, ¿no? Saber desde dónde Dios había caminado con ellos. Y esta parte a mí me gusta, digo, aunque ahorita vamos a analizarlo un poco más, pero a mí me gusta que empieza desde Esdras y termina, si se dieron cuenta, con Aarón. Aarón es el hermano de Moisés que podemos encontrarnos en el Éxodo, al cual se le fue dada la labor sacerdotal, ¿no? Entonces, Esdras viene de un linaje sacerdotal de mucho tiempo, que en realidad lo que nos está mostrando es la historia de gracia de parte de Dios hacia este linaje, hacia estos hombres. O sea, Dios no solamente escogió a Esdras, y no solamente manda el rey, no solamente Artajerjes va a mandar a Esdras porque sí, sino que Dios ya tenía el tiempo destinado para Esdras en el reinado de Artajerjes. O sea, fíjate cómo Dios va orquestando todas estas cosas que de repente nosotros podemos pensar y decir que son coincidencias, pero en realidad Dios había puesto todo para que en este momento de la historia de Israel entrara Esdras. Y vamos a encontrarnos que entonces la gracia de Dios está sobre los que confían en Él. De hecho, si tú y yo recordamos lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 90, vamos a ver que dice que el Señor nos ha sido refugio de generación
en generación. Y esto es bien padre cuando nosotros lo vemos, porque probablemente de repente podemos pensar, no, pero es que yo soy el primer creyente de mi familia en el Evangelio, el primero que está estudiando las escrituras profundamente, y la realidad es que a pesar de que tal vez seamos los primeros que estamos metiendo nuestras manos más profundamente en el estudio del Evangelio, el Señor ha derramado gracia de generación en generación y ha sido nuestro refugio. Él es Dios desde antes de cualquier otra cosa, y entonces nosotros podemos confiar en lo que Dios nos ordene, en lo que Dios nos envíe. Y esto va a ser importante porque el segundo retorno, este retorno que viene junto con Esdras, que va a ser enviado por Artajerjes, es un retorno que va a comisionar a Esdras no para enseñarles la cultura judía a los judíos, a los de Israel, porque Esdras no viene de Israel, viene de Babilonia, no tiene toda la cultura judía, pero lo que sí va a ser la enseñanza de la ley y la enseñanza de buscar a Dios. Y eso es eterno, ¿no? Entonces, no viene como constructor, no viene como ingeniero, no viene como maestro de cultura, sino viene como maestro del Evangelio. Y también por eso es tan importante esta línea genealógica. O sea, cualquiera que con el que llegara Esdras y le dijera, oye, vengo a enseñar la palabra, alguno quizá iba a decir, oye, ¿quién eres tú? O sea, yo ya llevo aquí 70 años, yo vine y empecé a construir este templo, luego me detuve por miedo y luego volvimos a construir, ¿quién eres tú? Y entonces él podía decir, bueno, pues mira, este es mi linaje. Dios ha actuado en mi familia y Dios ha puesto grandes sacerdotes en la historia de mi familia. Y ahí es cuando nosotros podemos revisar estos nombres. Y así nada más de bote pronto, en el versículo 1 podemos encontrar que es Esdras, hijo de Seraías. Seraías va a ser el último sacerdote antes del cautiverio babilónico. Y vamos a encontrarnos que es un sacerdote fiel al Señor. De hecho, en el momento en el que se hace el cautiverio, cuando son llevados los primeros líderes, se lleva al sumo sacerdote Seraías. Y si tú y yo recordamos, lo vimos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, en el versículo 18 vamos a encontrarnos que él va a ser asesinado, ¿no? Asesinado por Nabucodonosor o delante de Nabucodonosor. Entonces es un hombre bastante fiel. Pero luego ahí mismo en ese primer versículo dice hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Y otra vez, este sacerdote nos muestra la fidelidad del sacerdocio hacia Dios y el cuidado de Dios hacia su pueblo. Porque cuando recordamos a Isías y vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 22, nos vamos a encontrar en el reinado de Josías, este reinado justo, este reinado que vino a revolucionar la relación de Judá y de Israel con Dios, en donde se empiezan grandes reformas. Y estas grandes reformas comienzan con el descubrimiento del libro de la ley. Y el que descubre el libro de la ley y lo lleva con el rey Josías para enseñarle y para guiarlo, es justamente Hilcías, el sacerdote Hilcías, ¿no? Entonces, otra vez vemos historia del pueblo, historia de los sacerdotes y de qué linaje viene Esdras, ¿no? Esdras viene de sacerdotes que han buscado servirle al Señor. Bueno, ahí un dato curioso, cuando dice que es hijo de Buki, nada más es recordar que no es de este artista mexicano, cantante del Buki, sino es un sumo sacerdote, ¿no? Del Antiguo Testamento que busca honrar al Señor. Entonces, Israel necesita un sacerdote que busque guiar al pueblo a adorar al Señor y no a adorar al templo. Porque imagínate, ya han pasado 60 años.
60 años de que se construyó el templo y muy probablemente algunos están olvidando de nueva manera el adorar a Dios y no adorar el templo. Eh, por ahí decía un gran teólogo que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y aquí podemos recordar que el pueblo de Israel en Jeremías es acusado de idolatrar el templo. Entonces Dios está enviando a Esdras en el momento correcto, ¿no? Para guiar al pueblo. Verso 6 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, dirigente en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. Y este versículo es padrísimo porque nos dice, bueno, ¿quién es Esdras? ¿No? Ya nos dijo, bueno, mira, su linaje viene desde Aarón, sus antepasados han hecho grandes cosas, han amado al Señor, han educado a sus hijos a amar al Señor, pero ahora, ¿quién es Esdras? Y Esdras, dice, era un escriba diligente en la ley de Moisés, ¿no? Entonces, es un escriba. Cuando tú y yo nos transportamos del tiempo de Esdras al tiempo de Jesús, también vamos a encontrarnos con escribas. Pero la definición de escriba en el tiempo de Esdras o cómo define Esdras el libro a Esdras, el sacerdote, el escriba, a cómo se describen los escribas en el tiempo de Jesús es muy distinta. La forma en cómo se describen los sacerdotes en el tiempo de Jesús son personas que se sienten superiores a los demás, que tienen el conocimiento de la escritura, pero que no llevan a cabo la escritura. Mientras que encontramos que Esdras es un escriba diligente en la ley, alguien que busca cumplir la ley que el Señor ha dado. Y él entiende que todo lo bueno que le pueda pasar, como es que el rey le dé todo lo que pida, es porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras, ¿no? Y esta es una parte bien importante para nosotros también. Entender que todo lo bueno que tenemos, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios, el Padre de las luces. La mano del Señor está sobre nuestras vidas. Y el Señor muchas veces nos ha mandado a hablarle a otros del Evangelio o a hablarle a otros de la ley de Dios. En este caso, si te dijeran, a ver, hazme tu árbol genealógico para comprobar quién eres, bueno, pues simplemente tú y yo podemos decir, bueno, yo no vengo de un linaje sacerdotal, pero la Biblia me explica que yo soy real sacerdocio, que yo soy un linaje escogido. Y eso implica que Dios me ha escogido para que yo pueda ser como Esdras, alguien que comparte el Evangelio, alguien que se muestra diligente en la ley, alguien que busca caminar en la gracia de Dios. Y ahorita vamos a ir viendo con Esdras, ¿no? Versículo 7. Con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Entonces, eh, Esdras no va solo, van algunos de los hijos de Israel. Y fíjate que el verso 7 podría haber dicho, y con él subieron muchos de los hijos de Israel, o subieron los hijos de Israel, una parte de los hijos de Israel, pero me llama la atención que es puntual y dice algunos, ¿no? Unos cuantos. Y esta parte es importante por lo que vimos desde el primer retorno. Dios da la libertad de que regrese quien quiera regresar a Jerusalén. ¿Y por qué? Porque entiende que muchos de ellos han encontrado una buena vida en Babilonia, ¿no? Y muchos de ellos no están dispuestos a dejar todo lo que sus familias han construido en Babilonia. Y esa parte es triste, porque aquellos que deciden quedarse en Babilonia y disfrutar de las cosas que han generado sus familias o que tienen ahí, se van a perder de esta aventura que va a ser difícil, que va a ser en algún momento caótica de regresar al lugar donde Dios les ha preparado este espacio para adorarle, para glorificarle, para descansar en él.
Ahora, si nosotros lo pensamos y lo pasamos a nuestra vida diaria y lo pasamos a nuestro ahora, pues probablemente conocemos a personas así, personas que entienden que el Señor es Dios, que nuestro Dios está con nosotros, que su mano está con nosotros, pero que en el momento en el que Dios les dice, deja esas cosas y sígueme, se frenan y dicen, Señor, yo reconozco que todo tú me lo has dado, pero yo no te quiero seguir, ¿no? Y ahí vemos este asunto que de repente puede llegar a ser bien triste, ¿no? Que alguien de los que conocen sobre Dios no quiera seguir al Señor. Y es que la vida del seguimiento es una vida dura, no va a ser algo sencillo. Entonces, estos hombres suben con él y me gusta, y más adelante, la próxima semana, en el capítulo 8 vamos a encontrarnos todos los nombres de, bueno, no todos, ¿no? Pero muchos de los nombres de los que suben con Aarón, perdón, de los que suben con Esdras. Entonces, van ahí servidores, van cantantes, levitas, porteros, sirvientes del templo. Y verso 8 dice que llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Si te fijas del verso 6, ahora en el verso 9 nos encontramos nuevamente esta frase, estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué esta parte es importante? Bueno, porque vamos a encontrarnos que cuando Esdras está escribiendo esto, este libro que nosotros tenemos y que estamos leyendo, Esdras ya pasó por toda esta situación que está viviendo o que iba a vivir, pero en el momento en el que sale de Babilonia, sale con dudas, sale con temores, sale con incertidumbres y vamos a encontrarnos que va a salir cargado de muchas cosas y con una responsabilidad por la gente que va con él. Entonces, Esdras estaba muy preocupado. Aparte, fíjate, son 4 meses de viaje a pie, ¿no? Entonces, era un viaje bastante peligroso de Babilonia a Jerusalén, el que se iba a llevar a cabo y él, pues, se pone en manos del Señor y vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero él se pone en manos del Señor y decide ir y él entiende más adelante que él no hubiera podido guiar a este pueblo a regresar a Jerusalén si la buena mano de Dios no estuviera sobre su vida. Y en los asuntos que el día de hoy estamos viviendo, en los problemas, en las necesidades, en las dificultades, en los temores que podemos tener sobre el futuro, en nuestras ansiedades, algo que de repente puede olvidar o podemos olvidar es que la buena mano de Dios sigue estando sobre nosotros. Y Esdras nos lo está recordando, ¿no? Cuando él voltea hacia atrás y escribe su libro, él lo que dice es que la buena mano de Dios estuvo conmigo, porque de otra forma no lo pude haber logrado. Ahora, ¿por qué él está tan seguro de que fue la mano de Dios la que estaba sobre él? Bueno, vamos a leer el versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. La seguridad de Esdras, de que la mano de Dios estaba beneficiándolo, bendiciendo la vida de Esdras y del pueblo, es que Esdras había preparado ya su corazón. Y es una enseñanza para nosotros bien importante el día de hoy, que tú y yo necesitamos preparar nuestros corazones día con día, ¿no? Para cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. A veces queremos, Señor, cómo quisiéramos tener un grupo de alabanza gigantesco con trompetas, con saxofón, con 10 guitarras, con violín, con bajo, pero si no tenemos una preparación para manejar ese gran grupo, de nada nos serviría, ¿no?
Oh Señor, queremos ser una congregación gigantesca, pero si no tenemos maestros, líderes que puedan dar enseñanzas, que puedan guiar a los grupos, entonces tendríamos un gran problema. Y aquí, fíjate, lo que ha pasado en toda la vida de Esdras es que Esdras ha preparado su corazón para la obra de Dios en su vida. Él ha decidido, bueno, yo sé que Dios ha usado a mi familia en otros tiempos, yo sé que Dios ha usado a los sacerdotes, a los que confían en Él, y yo quiero ser de esos. Y si tú el día de hoy quieres ser de esos que Dios está usando para guiar a otros, para bendecir primero a tu familia y después a tus círculos cercanos, pues lo que tienes que hacer es preparar tu corazón. ¿De qué forma? De la misma que Esdras, preparar nuestros corazones para inquirir la ley del Señor. Y vamos a detenernos en inquirir porque eh, es una palabra que el día de hoy no utilizamos mucho, ¿no? Y además el inquirir no le hace justicia a la palabra hebrea que está utilizando aquí Esdras. La palabra hebrea es la palabra darash, que puede ser entendida de diferentes formas. Una es frecuentar, otra es consultar, otra es buscar. Pero una que a mí me gustó mucho ver de esta palabra es pisar. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a caminar sobre esa enseñanza. Entonces, Esdras ha preparado su corazón para caminar sobre las enseñanzas de Dios, para frecuentar las enseñanzas de Dios en los momentos en los que él tenga necesidad de consultarla, en los momentos en los que él tenga dudas, en los momentos en los que esté pasando situaciones difíciles o situaciones muy alegres, en donde él deba de tomar decisiones que van a afectar su vida. Él puede inquirir la palabra del Señor. Él puede decir, ah, la palabra del Señor dice esto, ¿no? Entonces, él recuerda lo que la palabra del Señor dice y eso le da sabiduría. Y a mí me gusta esa parte porque a mí me falta sabiduría. Y si bien la palabra nos enseña que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, muchas veces la gente lo único que queremos hacer es pedir la sabiduría, ¿no? Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Ah, sí, ya vino la sabiduría a mí, pero encontramos en Esdras que pedir sabiduría es preparar nuestros corazones y en este caso, inquirir o frecuentar la palabra, consultar la palabra, caminar en la palabra para tener esta sabiduría que necesitamos para nuestro día a día, para las situaciones que estamos viviendo. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer como Esdras es preparar nuestros corazones para caminar o vivir en la palabra. Pero después encontramos que dice, para inquirir la ley del Señor y para cumplirla. Y de nada nos serviría tener una mente llena de la escritura, llena del conocimiento de Dios, llena de etimologías en hebreo, en griego, en arameo. De nada nos serviría si no estamos buscando con ese conocimiento cumplir la palabra del Señor. Entonces, esto va a ser importante porque muchas veces pensamos que es suficiente con conocer la palabra, pero ahora vemos que no se trata solo de conocer y caminar en la palabra, sino es cumplirla. ¿No? Cumplir con lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y Esdras había preparado su corazón para cumplir a Dios, para negarse a sus propios deseos y decirle sí a los deseos del corazón de Dios sobre la vida de Esdras. Y es que yo me imagino a Esdras como muchos otros que estaban en Babilonia con esta decisión de, y si me tengo que ir, o sea, sí tengo que abandonar toda mi comodidad aquí donde está la capital del mundo, me tengo que ir ahí en donde no hay nada, donde reconstruyeron apenas el templo, pero pues quién sabe cómo esté la situación, está más árido que aquí.
Debemos recordar Babilonia, famosa por sus jardines colgantes, como una de las séptimas maravillas, como una de las siete maravillas del mundo antiguo. O sea, Babilonia era hermoso a comparación de Jerusalén en ese momento. Y entonces Esdras ha preparado su corazón para seguir al Señor y para negarse a sí mismo. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer también, preparar nuestros corazones para obedecer la voz de Dios, aun cuando de repente veamos que cumplir su palabra a nuestras vidas es difícil. Y como tercer punto de lo que ha preparado Esdras en su corazón es para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y ahí es algo que vemos que es progresivo. ¿Y por qué me refiero a que es progresivo? Porque Esdras no es primero un maestro de la ley, un escriba maestro de la ley, que va a enseñarle a los demás algo que no conoce y algo que no vive, sino que primero se preparó, buscó conocer, después buscó o ha buscado poner en obra lo que conoce, esa confianza en el Señor, y entonces ahora sí es como Él puede enseñar en Israel los estatutos y los decretos del Señor. Esto no quiere decir que Esdras es un hombre perfecto, un hombre que ya no se equivoca, un hombre que está totalmente bien, sino esto quiere decir que Esdras es un hombre como nosotros, ¿no? Esdras es alguien que ha decidido confiar en el Señor, y porque quiere confiar en el Señor, se alimenta de su palabra, busca cumplir lo que el Señor le pide, y después Dios le da la capacidad de enseñar. Y eso es lo que tú y yo debemos de estar replicando en nuestras familias, ¿no? Que nuestros familiares puedan ver que, sí, tiene un gran conocimiento bíblico o tiene conocimiento bíblico, pero no se queda solo en el conocimiento, sino que realmente está buscando agradar al Señor. Y sí, es un hombre con fallas, es una mujer con fallas, es una persona con luchas, con ansiedades, con temores, pero que busca llevar todo eso al Señor, que busca entregárselo al Señor y obedecerle. Que hay cosas que de repente son un reto para él o para ella, pero las lleva al Señor, y así podamos enseñar a otros los estatutos y los decretos del Señor. Entonces, esa es una tarea que Esdras tuvo, y es una tarea que tú y yo el día tenemos, el preparar nuestros corazones para el momento en el que el Señor nos llame y nos quiera utilizar, ya sea para nuestras familias y nuestras casas, para la congregación, cuando se necesitan maestros, cuando se necesitan maestros de escuela bíblica, cuando se necesitan personas para la alabanza, personas para multimedia, diferentes lugares en donde podemos estar ocupándonos. Bien, verso 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos de Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. ¿No? Entonces, ahora vamos a encontrarnos con la carta de Artajerjes hacia Esdras, y cuáles son las órdenes de Artajerjes. Ahora, no sé si te diste cuenta, pero Artajerjes describe a Dios como el Dios del cielo, ¿no? Y este deseo de paz es paz de mi parte, tengo paz contigo, pero también esta paz de Dios hacia tu vida. Ahora, ¿por qué Artajerjes es este rey que está decidiendo enviar a Esdras, este escriba sacerdote que viene de este gran linaje? Bueno, debemos recordar lo que les decía al principio. Del capítulo 6 al capítulo 7 hay un salto de 60 años. En esos 60 años nos encontramos que ha cambiado el reino en diferentes ocasiones. Nos quedamos en el capítulo 6 que estaba el rey Darío, pero ahora nos encontramos Artajerjes. Y en este paréntesis que se abre entre los dos capítulos, vamos a encontrarnos que muere Darío, sube Jerjes,
que también es conocido como Asuero, al trono. Ahora, si tú has leído la historia de Esther, bueno, esta historia se sitúa entre el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Esdras, ¿no? Entonces, Asuero se casa con Esther y en este caso, después de Asuero o Jerjes, primero va a seguirle Artajerjes primero, ¿no? Entonces, él fue educado de una forma judía también. Y él fue enseñado a reconocer al Dios del cielo, a este Dios bondadoso, a este Dios que cuida de los suyos, a este Dios que no abandona a los suyos en medio de la oposición. Y me gusta ver mucho esto porque entonces vamos entendiendo que Dios tiene los hilos de la historia en sus manos, ¿no? Que Dios no deja un hilo separado, sino que Él ha hilado toda la historia de la humanidad y Él tiene control de todas las cosas. Entonces, Él está enviando a Esdras ahora a Israel y por eso Él reconoce a Dios como el Dios del cielo. Versículo 13. Vamos a ver qué dice esta carta. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos les parezca hacer de la otra plata y oro, háganlo conforme a la voluntad de su Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada la orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Vamos a detenernos ahí. Entonces, fíjate la carta de Artajerjes, ¿no? Es bien interesante porque envía a Esdras y le dice, y todo aquel que quiere ir contigo, que se vaya, y no solamente eso, sino que vas a llevar los tesoros, vas a llevar oro, plata, todas estas ofrendas voluntarias del rey y de sus consejeros, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que si necesitas algo más, lo puedes pedir. Y le explica para qué es todo esto. Y me gusta la confianza que Artajerjes tiene en Esdras porque lo manda con muchísimo dinero. Lo manda con todas las cosas, todos los instrumentos del templo de oro, de plata que eran necesarios para la casa de Dios. Y él dice, y lo que tienes que hacer con esto que te está siendo dado es ir y servir a la casa de tu Dios, restituir las cosas en la casa de tu Dios. Y eso nos llama a nosotros a ser diligentes, como Esdras va a ser diligente con lo que nos ha sido dado. Dios sabe lo que Israel necesita en ese momento. Dios sabe que necesita un maestro de la ley, pero también Dios sabe que probablemente parte del pueblo decía, es que ¿cómo vamos a ofrecerle sacrificios a Dios si no tenemos? Y ahora Dios les provee.
¿no? Todo lo necesario para los sacrificios. Y de hecho, me gusta cómo el verso 22 dice, denle 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Y podemos recordar que cuando vimos los sacrificios, vimos cómo se utilizaba la harina, el aceite, la sal, ¿no? Y todo esto Dios lo ha preparado. O sea, Dios ha destinado todas estas cosas y ha puesto en el corazón de Artajerjes el que pueda donarlos para adorar al Dios del cielo. Y cuando tú y yo vemos esto, ¿a poco no recordamos lo que hemos visto que decía Esdras? Que todo esto se logró porque estaba con él la buena mano de Dios. O sea, cuando él llega de Babilonia a Jerusalén, que van 4 meses de camino, imagínate, iba con oro, con plata, con los instrumentos del templo, con ganado, con un montón de cosas, en una ruta insegura hacia Jerusalén. Vamos a ver que a Esdras le dio temor llevar tantas cosas. Y no es algo que podamos leer entre líneas, es algo que va a decir. Y ahorita lo vamos viendo. Entonces, a Esdras le es mandado que haga todo esto para glorificar a Dios, para que el Dios del cielo no venga en ira contra el rey y sus hijos. Verso 24. Y a ustedes les hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tú tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Estas son las tareas que Dios a través de Artajerjes le está dando a todas estas personas, pero también los está bendiciendo. O sea, ahora vemos, todos los sirvientes del templo están exentos de pagar impuestos, ¿no? Ya no van a poderles imponer tributo, contribución, ni renta. O sea, realmente Artajerjes está bendiciendo a todos aquellos que vayan a servir al Señor, ¿no? A los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a los porteros, a los ministros de la casa de Dios, los está exentuando de este pago de rentas, de impuestos. Dios es tan bueno que vemos que les está dando a manos llenas para que ellos realmente se dediquen a servir al Señor. Verso 25, ya lo vimos, le dice Artajerjes a Esdras, con la sabiduría que te ha dado tu Dios, vas a poner jueces y gobernadores. Y esto es padrísimo porque entonces nos encontramos que realmente Esdras va a pasar a ser la imagen de Artajerjes en Israel. De hecho, algunos comentaristas e historiadores conocen a Esdras como el segundo Moisés, aquel que va a regir al pueblo. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente él va a instruirlos en la ley de Dios, pero también él tiene el poder político de su lado, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo Dios prepara todo esto. Verso 26. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito el Señor Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Fíjate, esta parte es padrísima porque ahora, después de la carta, viene lo que pensó Esdras, ¿no? Y dice, el Señor sea bendito porque puso tal cosa en el corazón del rey. Él quería honrar la casa del Señor y en su misericordia mandó todas estas cosas, pero la realidad es que no fue que yo fuera
muy bueno. La realidad es que la mano de Dios ha sido muy buena sobre mí, ¿no? Y su mano me fortaleció. Y entonces vamos al capítulo 8 y encontramos este listado de personas que van a ir con él. Dice, estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes, de los hijos de Fines, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Hatus, de los hijos de Secanías y de los hijos de Paro, Zacarías, y con él en la línea de varones, 150. ¿No? Y así va dándonos cada una de estas listas hasta que en el versículo, perdón, 14, termina diciendo, y de los hijos de Bigpai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Cuando nosotros hacemos cuentas así de una forma rápida, nos vamos a encontrar que en realidad no eran pocas personas, sino que aproximadamente eran 7,000 personas ya con todos. O sea, mujeres, bueno, hombres, mujeres, niños, eran 7,000 personas que van en este retorno hacia Jerusalén. Y muchos de ellos vamos a encontrarnos que son servidores de la casa de Dios, ¿no? Entonces, verso 15 viene una parte que se me hace interesante y triste. Fíjate, los reuní junto al río que viene a Jaba y acampamos ahí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joirab y a Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y tú vas a decir, bueno, ¿por qué es triste? Porque cuando Él los reúne ya saliendo de Babilonia, los que van llevando todas las cosas, Él se da cuenta de que no hay nadie de los hijos de Leví, no hay levitas, no hay servidores del templo. Los servidores del templo probablemente dicen, no, pues aquí estamos ya con nuestros negocios, estamos acomodados, no es necesario irnos a Jerusalén. Pero ¿a poco no se parece eso un poco a lo que pasa muchas veces en la congregación o en las iglesias, ¿no? Que de repente no hay servidores, ya están las cosas, Dios está bendiciendo, pero no hay quien sirva, ¿no? Y aquí es un recordatorio para nosotros de que necesitamos ir a servir al Señor y que servir al Señor no es una tarea fácil. O sea, acuérdate, son 4 meses de camino en donde la situación se pone peligrosa, ¿no? Pero se necesitan servidores de Dios. Y entonces, Esdras, que es entendido, checa si van de todo lo que se necesita para servir en el templo y se da cuenta que no, y entonces manda a Ido, ¿no? A este lugar a que hablen y los atraigan y lleven ministros. Ahora, fíjate a quiénes manda. Manda a hombres principales y dice hombres doctos, ¿no? A veces lo que nos falta para servir en la congregación es que haya personas que nos animen a servir, ¿no? Líderes que nos animen a servir, que sean doctos, que sean inteligentes, que digan, ah, mira, esta persona puede servir en la congregación o puede servir al Señor en esta área, ¿no? Y entonces necesitamos hacer ese tipo de cosas también, animarnos unos a otros a servir al Señor, a recordarnos, el llamado del Señor está hecho a tu vida. Tienes que servirle, anímate a servirle. No va a ser fácil, pero es necesario que le sirvas al Señor. Ahora que se acerca nuevamente la escuela bíblica, es algo que debemos de estar haciendo unos con otros, ¿no? Animándonos. Dios te ha llamado a servirle, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado gracia, Dios te ha dado sazón, sírvele al Señor, ¿no? Eso es algo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Regresamos al texto. Dice.
Verso 18. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Magí, hijos de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18, a Jasabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Fíjate, lo que yo te decía, Esdras es un hombre que está lleno de temor, sabe que el camino es duro, que es difícil. Y eso es algo que tú y yo debemos de saber y que debemos de entender. Acuérdate, Esdras ha preparado su corazón. Entonces sabe que el camino es duro, el camino de confiar en el Señor es duro, pero que el Señor tiene cuidado de los suyos. ¿No? Y ahora dice, bueno, pues yo le dije al rey que la mano de Dios está sobre todos los que le buscan, pero su poder y su ira contra todos los que le abandonan, ¿no? Y ahora me da pena decirle, oye, rey, mándanos un ejército, ¿no? Mándanos ahí tropas que nos defiendan de los enemigos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Poner en práctica lo que él sabe de la palabra. Él sabe que la mano de Dios está sobre ellos, pero ahora dice, vamos a ayunar y vamos a ponernos delante de Dios para pedirle que el camino sea derecho para nosotros, para nuestros niños y para nuestros bienes. Y llevaban un montón de cosas, ¿no? Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer día con día. Tal vez no vas a practicar un ayuno día con día, pero sí te vas a postrar delante del Señor y sí le vas a entregar la vida de tu familia, la vida de tus hijos, la vida de la gente en la congregación, la vida de la gente a tu alrededor y decirle, Señor, ten cuidado de nosotros, ayúdanos, ¿no? Y si ayunas, bueno, pues va a ser bueno, porque es someter tu vida al Señor. Verso 24. Después de que hizo esto, dice, aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Jasabías, y con ellos a 10 de sus hermanos, y les pesé la plata y el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros, y sus príncipes, y todo Israel ahí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, ustedes están consagrados al Señor y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria al Señor Dios de nuestros padres. Vigilen y guárdenlos hasta que les pese delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa del Señor. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Fíjate esta parte. Esdras ora, Esdras ayuna, pide la protección de Dios, pero hace algo bien interesante, ¿no? Escoge a 12 personas, a 12 líderes, y les da una parte del tesoro y les dice, tú vas a ser responsable de esta parte, tú vas a ser responsable de una 12ª parte del tesoro que vamos llevando.
Esto nos recuerda que todos nosotros, como esos hombres y mujeres que Dios ha escogido, llevamos una parte del tesoro del templo de nuestro Dios con el cual se van a ofrecer los sacrificios al Señor. ¿No? Y esto pasa cada domingo con nosotros. Cuando vamos llegando, cuando llegan las familias, vamos dejando, vamos trayendo parte del tesoro que van a servir para bendecir a Dios. Y cada semana, cuando llegamos a nuestra reunión los domingos, podemos recordar que la buena mano del Señor ha estado sobre nosotros y por eso estamos reunidos, ¿no? Que el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Ellos parten con estos meses, eh, este camino difícil, pero el Señor los libra de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Eso es algo que el Señor hace con nosotros, ¿no? Regresamos al texto, ya vamos cerrando hoy el capítulo 8 también. Dice, verso 32, y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata y el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Nodaías, hijo de Binú, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto al Señor. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Fíjate esta labor tan hermosa que tiene Esdras y las personas que regresan con él. Llegar a Jerusalén para adorar al Señor, para ofrecer estos sacrificios. Ahora, cuando tú y yo lo vemos, decimos, wow, qué padre fue esto, pero en realidad fue un tiempo difícil para ellos. Fueron 4 meses de caminar en medio del peligro, en medio de enemigos, en medio de ladrones, en medio de personas que probablemente querían robarlos. ¿Y por qué ellos lograron esta hazaña? No fue porque fueran muy fuertes, no fue porque fueran muy hábiles, porque tuvieran cara de enojones o muy malos, fue porque la mano de Dios estuvo sobre ellos. Para caminos difíciles, el creyente se ha preparado inquiriendo la ley del Señor, buscando cumplir la ley y buscando enseñar los estatutos y los decretos del Señor, para que en el momento en el que el camino es difícil, juntos podamos llegar a adorar al Señor y decir, hasta aquí nos ha traído la buena mano del Señor. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.